Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 7 y 8. Dicen así en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Amén. Y volviendo pues el ángel por segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Tome asiento, hermano. Dios le bendiga. Queridos hermanos y amigos, a través de esta palabra vamos un poquitito a ver los vaivenes espirituales que existen en la vida de las personas. Porque sabe que no se equivocó el Señor cuando dijo que no debiéramos ser como las ondas de la mar, que van y que vienen, que van y que vienen, ¿ya? O sea, en palabras un poco más contemporáneas, lo que el Señor intentó decir es que no fuéramos como aquellas personas que un día son y otro día no son. Amén. Porque, hermano querido, seguir a Cristo no es fácil. Seguir a Cristo no es una cosa simple. Porque mucha gente quiere seguir al Señor, pero a su manera, a su forma, con sus métodos, con sus estrategias, incluso hasta con sus mañas. Pero seguir al Señor es una cosa más complicada, es una cosa más seria. ¿Se acuerda usted cuando venían las multitudes detrás del Señor? Porque lo seguían multitudes al Señor. Multitudes. Y entonces el Señor se dio vuelta y les preguntó. Parecía una pregunta insólita, si venían detrás de Él. Parecía una pregunta como que no daba lugar. Le pregunta: ¿alguno quiere venir en pos de mí? Y entonces la gente entusiasmada, emocionada, la gente alucinada por lo que ocurría con el Señor, veía los milagros, veía los prodigios, las señales que el Señor hacía. Fue obvio la respuesta de ellos: sí, queremos. Todos querían seguir al Señor. Pero de alguna manera el Señor les quiso graficar de que el tema no es tan simple como decir quiero. Requiere de algunos compromisos, requiere de una responsabilidad y requiere, por sobre todas las cosas, de un amor genuino por Dios, no por las personas. Un amor genuino por Dios. Y la respuesta del Señor es esta: si alguno quiere venir en pos de mí, haga lo siguiente. Primero, niéguese a sí mismo. Y luego, tome su cruz cada día. Hermano, esta palabra es importante. Tome su cruz cada día y sígame. Amén. Entonces, aquí hay dos palabras que son complicadas, Primero, negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Es un tema delicado, es un tema profundo. El tener que negarse a sí mismo. Y luego le dice: y tomen su cruz cada día y síganme. Amén. Hace un tiempo atrás compartí una palabra que le puse por título: la fidelidad, cuando el amor es puesto a prueba. Porque la palabra fidelidad es súper fácil escribirla, es fácil compartirla, es fácil transmitírsela a alguien. Lo difícil es ser fiel. Ser fiel, eso es lo difícil, ser fiel. Porque cuando nosotros tenemos que demostrar la real fidelidad o lealtad, cuando las cosas empeoran, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el camino se pone cuesta arriba, cuando arrecia el viento en contra nuestra, ahí es cuando Dios exige de nosotros mayor fidelidad, mayor fidelidad. Amén. Entonces, la palabra que yo tomé es la siguiente. Estoy hablando de Elías. Elías podríamos decir que es el ícono de los grandes profetas antiguos. Como un ícono de los grandes profetas antiguos. Elías es un hombre apartado, pero completamente para Dios. Un hombre apartado
completamente para Dios. Es un hombre que uno lo podría mirar por la palabra y pensar que llega a ser un ermitaño. Parece un ermitaño. Si usted va a la palabra, dice que era un hombre que vestía de piel de camello, comía miel silvestre, llevaba un cinto a través de sus lomos. O sea, era un hombre bien especial. Es como que en estos tiempos hubiéramos echado a una persona así acá, diríamos, oye, y este ermitaño que está entrando a la iglesia. Pero esa era la apariencia de Elías. Parecía un verdadero mendigo, un verdadero ermitaño. Y sin embargo, en aquellos tiempos era el hombre mayormente apartado para Dios. Era un hombre que compartía con Dios, tenía una tremenda intimidad con Dios, vivía su vida para Dios, y por eso Dios también le revelaba cosas. Por eso Dios se atrevía a responsabilizarle palabras fuertes, palabras difíciles. Y aquí Dios lo pone en un jaque, lo pone en jaque. Porque resulta que el pueblo de Israel, y esto lo compartimos en un mensaje pasado, el pueblo de Israel abrió las puertas. En el fondo, quienes abrieron las puertas fueron los reyes que había en ese entonces, que fue Acab y Jezabel su mujer. Abrieron las puertas a lo pagano, abrieron las puertas a lo foráneo, abrieron las puertas a todo lo que ellos quisieron. Hermano, esto es súper triste y es súper complicado cuando se le abren las puertas a todo. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. aleluya, qué bueno que se sabe el texto. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Si usted va a la palabra no nos priva hacer cosas. La palabra no priva nada. ¿Sabe lo que hace la palabra? La palabra redarguye, exhorta y nos pone frente a las consecuencias de lo que podría ocurrir si yo hago lo que Dios pide que no haga. No sé si me hice entender con el juego de palabras. Amén. Entonces, aquí hay algo claro, hay algo súper claro, hermano. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Hay cosas que son agradables, pero son tan dañinas como el veneno. Hay cosas que son súper ricas, pero que pueden ser veneno a nuestro cuerpo y otras a nuestra alma. Amén. Ya. Entonces, Elías es el más grande de los profetas que hay en ese entonces. Dios se atreve a responsabilizarle cosas importantes. Y le dice que vaya donde el rey Acab y le diga que no va a llover durante una buena temporada a causa de la idolatría del pueblo. Amén. Y durante 3 años, hermano. Durante 3 años. ¿Se acuerdan que lo vimos en el mensaje pasado? Amén. Pero este Elías, hermano querido, es un hombre importante. Es un hombre tremendamente importante. Imagínese que el celo de Dios lo llevó a disputar con los profetas que había entrado Jezabel al pueblo de Israel. Ahí estaba Baal y Asera. Más o menos 450 profetas paganos se pusieron de acuerdo en subir al monte Carmelo y pedir que cayera fuego del cielo. Entonces Elías aceptó el reto y subió al monte Carmelo, pero él subió solo, el pueblo quedó abajo. El pueblo quedó abajo, él subió solo. Hermano, era tanta la fe, era tanta la seguridad, era tanta la templanza de este hombre en cuanto a Dios, que no tuvo problema ni siquiera en burlarse de los profetas paganos. No tuvo problema. No tuvo problema en burlarse de los profetas paganos, que hicieron todo un show, todo un espectáculo para que cayera fuego del cielo. Hermano, entre paréntesis le cuento, nunca Dios hará llover una gran bendición en medio de un show. No, en medio de algo que farandulero, no, Dios no se va a mover ahí, hermano. Dios se mueve cuando ve intimidad de alguien. Dios se mueve cuando ve que hay algo que a Él le impacta, y nada le impacta más a Dios que la intimidad del hombre con Él. Todos los demás, hermanos, son subterfugios que usa el ser humano como para llamar la atención. Pero a Dios no hay nada que le llame más la atención que una persona rendida a sus pies, humillada y buscando su rostro. Esta es la palabra. Si se humillare mi pueblo, en medio del cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, amén, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Ahí está la palabra, hermano. Ahí está la palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Elías, después de haber visto todo el espectáculo de los Baales, él dijo, yo no puedo hacer lo mismo. No puedo hacer lo mismo.
porque mi Dios, que es real, Él tiene oídos y oye. Amén. Tiene boca y habla. Tiene pies y se mueve. Amén. Entonces, tiene ojos y ve. Entonces yo no necesito hacer lo mismo que hicieron los Baales. Por eso es que cuando llegó la hora en que Elías ofreciera el sacrificio, dice que derribó el altar de los ídolos, lo derribó. ¿Y qué hizo? Restauró el altar de Jehová, que había sido arruinado. Restauró el altar del Señor, que había sido arruinado. Hermano, hay una palabra en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, que la prediqué el domingo cuando fui a los Andes. De Joel 2:28, cuando dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso se llama avivamiento. Eso se llama avivamiento. Mire, escucha esto, hermano. Esa palabra dice: y después de esto. Después de esto. A veces equivocadamente, hermano, la iglesia en estos tiempos equivocadamente está pensando que el avivamiento vendrá a través de un gran concierto, en un gran estadio, en un gran gimnasio o en un gran jardín por ahí, trayendo al predicador más difundido por la radio y por la televisión, o traído al cantante que ha ganado un Grammy o que ha sido destacado en el mundo. A veces creemos que de esa manera Dios traerá un avivamiento. No, hermano, Dios no traerá un avivamiento de esa manera. La palabra es clara, la palabra es clara. Dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Después de qué? Si leemos el capítulo 1 completo del libro de Joel, nos vamos a dar cuenta después de qué Dios derramaría su avivamiento sobre el pueblo. La palabra ahí claramente dice que lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón, y que lo que dejó el revoltón se lo comió la oruga, y lo que pudo quedar de la oruga se lo comió la langosta. O sea, después de una devastación total, después de una ruina total, después de quedar prácticamente en nada, Dios promete derramar su espíritu sobre toda carne, sobre toda carne. A veces andamos buscando avivamientos en medio de las grandes concentraciones y andamos poniendo la oreja. ¿Dónde va a ir harta gente? ¿Dónde va a ir harto ruido? ¿Sabe dónde se manifiesta Dios en forma más poderosa? En su cámara secreta, en su pieza, cuando usted está solo, cuando se tira solo delante de Dios. Ahí vienen los más grandes avivamientos a nuestros corazones. Gloria al Señor. El gran avivamiento en Chile, y diría el único gran avivamiento que ha habido en Chile, fue en el año 1909. Año 1909. ¿Y dónde ocurrió? ¿En el Estadio Nacional? ¿Dónde ocurrió? ¿En el Parque O'Higgins? ¿Dónde ocurrió? ¿En el Arena Santiago? No, ¿sabe dónde ocurrió? En las bodegas de almacenaje de un periódico de Valparaíso. Ahí había un grupo de personas orando por la noche, orando por la noche. ¿Y por qué estaban orando? Porque 2 años antes Valparaíso había quedado prácticamente en el suelo a causa del terremoto de 1907. Prácticamente en el suelo había quedado el puerto de Valparaíso por el gran terremoto. Ahí se les vino abajo la iglesia que tenían don Willis Hoover y el resto. ¿Y dónde estaban metidos? En las bodegas de almacenaje de un periódico, orando, 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 orando. Y esa noche se derramó ahí el Espíritu Santo de Dios. Y ahí fue sembrada esta gran profecía que Chile sería para Cristo. Gloria al Señor. Hermanos, Dios se mueve en las intimidades. Dios se mueve cuando ve a un hombre rendido delante de Él. Dios se mueve cuando ve a una mujer con compromiso, con responsabilidad y con amor hacia el Señor. Dios no se mueve en medio de los que son igual que las ondas de la mar. Hoy día son, mañana no son. Y a veces pobres nosotros los pastores no sabemos con qué contamos, porque a veces vemos a los hermanos con un tremendo ánimo y al otro día los vemos en el suelo. Y esto está en la palabra, hermano, está en la palabra. Yo no estoy hablando lo que a mí se me ocurra, estoy hablando lo que está en la palabra. Y precisamente por eso tomé a Elías. Elías es el hombre que está en el Monte Carmelo, allá arriba en el Monte Carmelo. Restaura el altar de Jehová que había sido arruinado. Juntó la leña para el holocausto, cortó el buey en pedazos, lo puso ahí, y luego de todo aquello le dijo a Dios que quería una respuesta. Pero no hizo ningún show, no hizo ningún espectáculo, no invitó a nadie que viniera a avivar la cueca. No, él solo ahí,
delante de su Dios, solo delante de su Dios. ¿Y qué pasó? Dios le respondió, cayó fuego del cielo y quemó el holocausto. Porque cuando hay alguien que cree, aunque esté solo, Dios le responderá, Dios le responderá. Gloria al Señor. Hay un refrán que dice, más vale solo que mal acompañado. Y a veces, hermano, las compañías, lejos de darle un ánimo, pareciera que lo clavan en el suelo. Pero mire lo que pasa con Elías, mire lo que pasa con Elías, con este tremendo titán de Dios. Un par de días después, Jezabel manda un criado y va y le dice, mandó decir Jezabel, que lo mismo que tú hiciste con los profetas, que los degollaste, así mismo te va a pasar a ti. Ella mandará degollarte a ti. Hermano querido, ¿se da cuenta usted cómo cambia el semblante nuestro? ¿Cómo cambia nuestro espíritu, hermano? ¿Cómo cambian nuestras actitudes? ¿Cómo cambia nuestra actitud delante de Dios? A veces por un simple detalle, por una simple cosa que ni siquiera es grave, perdemos toda esa relación tan rica con Dios. Nos enojamos con los hermanos y nos enojamos con Dios también. ¿Qué culpa tiene Dios de nuestras debilidades? ¿Qué culpa tiene Dios de nuestras falencias? ¿Qué culpa tiene Dios de nuestras idioteces, de nuestras mañas, de nuestros caprichos? Dios no tiene culpa de eso, hermano. Dios no tiene culpa de eso. Y mire lo que pasó acá. Elías dice, no, yo tengo que arrancar para que no me maten. Hermano, y viene de un par de días de haber visto la tremenda victoria. Derrotó y degolló junto al pueblo a 450 profetas paganos porque Dios estaba con él. Y ahora va y se mete debajo de un enebro, debajo de un árbol, y le dice a Dios, yo prefiero morirme. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿Le ha pasado a usted eso? ¿Le ha pasado a usted? Ahora prefiero morirme. Jehová, prefiero la muerte. No soy mejor que mis padres. Y comienza a entrar en un espíritu que muchos cristianos caen también. En el espíritu de deprimirse, venirse abajo. Como que se nos olvida quién es Dios. Como que se nos olvida la capacidad que tiene Dios. Se nos olvida quién fue el que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Hermano, a veces por un simple detalle se nos olvida quién fue el que nos sacó de la orilla de la línea del tren, hermano. ¿Quién fue el que nos sacó del estado hasta el cuello metido en pecado? ¿Quién fue? No fue Dios, hermano. Y a veces se nos olvida esto, se nos olvida. Y a Elías le pasa esto, a Elías le pasó esto. Y llega y se mete debajo de un enebro y le dice, yo prefiero la muerte, yo no soy mejor que mis padres. La pregunta es esta, ¿y quién lo estaba evaluando? ¿Quién lo estaba comparando? ¿Quién lo estaba nivelando con alguien? Nadie. Pero vino un espíritu sobre él que lo deprimió. Y ahí está, hermano, y ahí está, y se quedó dormido debajo del enebro. Se quedó dormido ahí. Hay momentos, hermano querido, en que viene a la vida del cristiano ese cansancio espiritual, ese agotamiento espiritual. Me contaba una hermana, estaba en pleno ayuno, y de repente entro del patio a mi casa y como que me iba a desvanecer. Y le dije al enemigo, no me vas a robar la bendición que tengo delante del Señor. Y el enemigo hace eso, hermano, el enemigo hace eso, nos siembra cosas en la mente, nos siembra cosas en el corazón, nos siembra cosas, si que vaya a ir a la iglesia, que vaya a decir, la gente ni te mira, ni te saluda, si quieres, ¿qué va a ir a hacer allá? ¿Qué va a ir a hacer a la iglesia? Va a perder el tiempo, mejor duerme otro rato, toma desayuno tranquilo, y que vaya a ir a solearte, o cuando invierno te vas a ir a humedecer allá. Y el enemigo lucha con eso para que no estemos en la casa del Señor. Amén. Porque el enemigo sabe que en la casa del Señor hay bendición. Amén. El Salmo 133 dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Y entonces estaría debajo del enebro, hermano, ahí queriéndose morir, la depresión ya lo mataba. Y el ángel de Jehová viene. Viene el ángel de Jehová. Dice, oye, y lo sacude y lo despierta. Dice, levántate, come. Hermano, ¿le ha pasado esto a usted alguna vez? ¿Le ha ocurrido a usted alguna vez esto? Que usted quisiera que no amaneciera el día mejor. Mejor que no amanezca el día.
Son tantos los problemas, son tantas las situaciones. Lucha con los hijos, con el marido, con la señora, con los nietos. Ya no quiero más, Señor, no quiero más. Y hay que atirar, hay que atirar. Y viene el ángel del Señor donde Elías y lo sacude. Oye, despierta, levántate y come. Mire, se levantó y comió. Se levantó y comió. Pero lo más probable es que comió durmiendo. Porque siguió durmiendo. Siguió durmiendo. Tan fuerte sería el golpe del enemigo. Al que más se le ha dado, más se le exige. Por eso es bueno que la iglesia aprenda a cubrir a los que están por delante. Porque a quien más se le dio, más se le exige. Amén. Entonces sería bueno que la iglesia aprenda a cubrir a los que estamos por delante. Porque nosotros llevamos la carga de la propia familia y más la de todo el resto de las familias. Y a veces es fácil criticar, a veces es fácil encontrar los errores. A veces nos cuesta tanto encontrar una virtud en una persona. ¿Y por qué mejor no llevar todas las plantas del Señor y cubrir para que Dios siga prosperando? Amén. Entonces lo sacude el ángel de Jehová, come, pero sigue durmiendo. Y siguió durmiendo. Hermano, el golpe era fuerte, era duro. Pero ¿sabe lo que hace Dios ahora? Vuelve a enviar al ángel de Jehová. Lo vuelve a enviar de nuevo. Dice la palabra, y vino la segunda vez el ángel de Jehová. Y escuche lo que pasó. Vino por segunda vez. Lo movió, lo sacudió. Y le dijo, levántate, come y bebe. Pero le declaró algo. Largo camino te resta. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Largo camino te resta. O sea, le tuvo que recordar que Dios lo tenía ahí para propósitos tremendamente grandes todavía. Todavía faltaba mucho por hacer. Faltaba mucho por hacer todavía. Hermano, Elías, ¿qué es lo que quería? Morirse ahí. Eso es un desierto. Y al morirse en el desierto, ¿sabe lo que iba a pasar? Las aves del cielo comerían sus carnes y sus huesos se disecarían ahí en el desierto. Pero mire cómo es Dios, hermano, mire cómo es Dios. Y para allá quiero, hermano, que avancemos para allá. ¿Cuántas veces habremos querido, hermano querido, dejar todo, tirar todo? Yo no sirvo para esto, Señor, te equivocaste, ya no tengo fuerza, estoy cansado, no puedo más, mejor me quedo aquí. Y al quedarse aquí, ¿usted sabía que el enemigo se lo come? Hermano, se lo come el enemigo. Entonces, como Dios tiene planes, tiene propósitos que son insondables y mucho más grandes que los que yo creo que son, porque Isaías capítulo 55 del verso 10 en adelante dice claramente, así como son mis caminos más altos que vuestros caminos, así mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. La Biblia dice que para usted y para mí, Dios tiene pensamientos de bien. Pensamientos de bien. Eso tiene Dios para nosotros. Pensamientos de bien. Gloria al Señor. Hermano querido, se levantó Elías. Mire lo que pasa aquí. Se levantó Elías. Comió, bebió, y dice la palabra que fortalecido con aquella comida. Fortalecido con aquella comida. O sea, la primera comida no le fortaleció entonces. No, esta segunda comida le fortaleció. ¿Y sabe por qué? Porque vino con postre. Vino con postre. Y usted dirá, pastor, ¿cuál fue el postre? Cuando Dios le dice, porque largo camino te resta. Largo camino te resta. Dios le recordó que lo había llamado para fines grandes. Dios lo había llamado para fines tremendamente grandes. No para que muriera en el desierto y no para que fuera una vergüenza de Jezabel. Dice que caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hermano, caminó 40 días y 40 noches con la palabra, con la comida y con el agua que bebió ahí que le trajo el ángel de Jehová. Gloria al Señor. Cuando llegó a Horeb, ¿qué es lo que hizo? Mire, si estas cosas son tremendas, hermano. Ahí se puso a esperar la presencia de Dios. Que viniera Dios. ¿Se acuerdan o no? Se metió en una cueva y en una roca, ahí estaba. Y de repente siente un terremoto. Tremendo terremoto. Se sacudían las peñas, se partían las peñas.
Sale Elías, dice, ahí viene el ángel de Jehová, ahí viene Jehová. Y no venía. Y no venía. No venía en todo el alboroto, no venía en toda la bulla, no venía Jehová. Se metió en la cueva de nuevo. Y luego siente, hermano querido, un viento recio. Viento recio que partía las peñas. Sale y dice, ahí viene Jehová. Y sale a mirar y no viene Jehová. Y no viene Jehová. Y de repente una brisa apacible. Una brisa apacible que envuelve. Y sale y ahí venía Jehová. Ahí venía Jehová. En esa brisa apacible. En ese sentimiento que penetra hasta el alma y que toma el corazón y que nos abraza, que nos consuela, que nos alegra, que nos sana, que nos limpia, que corta las amarras, que corta las ataduras y que nos hace libres. Ahí venía Jehová, ahí venía Jehová. Y aquí viene la otra parte importante del profeta, hermano. Ahora comienza a caminar y a caminar, porque le queda una misión tremenda que hacer. Ahora sí Dios lo va a levantar. Ahora sí Dios se lo va a llevar. Ahora sí Dios le dice, aquí termina el trato que teníamos los dos. Pero hay que hacer algo primero. Hay un campesino arando ahí con una cantidad de yuntas de bueyes y lo ve pasar. Y lo ve pasar. Le dice, déjame que me vaya a despedir de mi padre y te sigo. Y Elías dice, pues yo no te he dicho nada. No te he dicho nada. Y comienza a caminar con él, a caminar con él, a caminar con él. Ese hombre se llamaba Eliseo. Y comienza a caminar con él y a caminar con él. Y la gente le decía, oye, te lo va a arrebatar Dios y te vas a quedar solo. Te lo va a arrebatar Dios y te vas a quedar solo. Y él decía, no, yo lo seguiré, lo seguiré. Y lo siguió por donde Elías iba, por donde Elías iba. Allá iba Eliseo con él. Hermano, qué tremendo cuando uno sigue al varón de Dios, cuando sigue a la persona que tiene la unción, cuando va con la persona que tiene la unción, no va a perder, no va a volver derrotado, no va a volver avergonzado. Será premiado aquel que permanece al lado del que tiene la unción y que tiene la gracia de Dios. Y lo siguió, y lo siguió, y lo siguió. Hasta que llega un momento que le dice Eliseo, yo quisiera recibir una doble porción de la unción que tú tienes. Y Elías le dice, si me vieres cuando yo fuera arrebatado, te será hecho. ¡Wow! Ahí había algo que le tenía la mirada puesta a Eliseo, al manto de Elías. Le tenía puesta la mirada al manto de Elías. Dijo, yo quiero una doble porción. Porque pasaron por el río, sacudió el manto y se abrió el río, hermano. Se ocurrieron cosas tremendas ahí. Y Eliseo se empapaba de eso, se empapaba de eso. Hermano, yo le decía un día a los muchachos que están aquí, le pregunté a uno, ¿qué edad tiene? 21 años, me dijo. Le dije, ¿queréis llegar a 40 haciendo lo mismo? ¿Quieres llegar a 40 años siendo lo mismo? Hermano, hoy día voy a arengarlos a ustedes que están delante mío aquí. ¿Quieres llegar a viejo siendo lo mismo? ¿Quieres llegar a viejo siendo lo mismo? Que lo único que ha logrado hasta aquí es aprender a tocar un instrumento, hacer un par de devocionales o traer a alguien a la iglesia. ¿Usted cree que todo eso es lo que Dios quiere para usted? No, Dios tiene cosas tremendas, Dios tiene cosas grandes. ¿Quién quiere tomar cosas grandes de parte de Dios? ¿O está conforme con lo que tiene? ¿O está conforme con lo que tiene? Le decía a los muchachos, estás conforme porque tocas una guitarra y eso es todo. No puedes mirar hacia arriba y ver que tiene cosas Dios tremendamente grandes para ti. Yo tenía 10 años cuando aprendí a tocar la guitarra, hermano. 10 años. Fui jefe de coro en toda la iglesia donde tuve. Pero Dios no me quería como jefe de coro. Dios tenía algo más para mí. No me agarré de la guitarrita y aquí nomás, Señor, aquí nomás con la guitarrita. No. No, hermano, cuando usted le abre las puertas de su corazón a Dios, Dios puede hacer cosas tremendas con su vida. Dios tiene cosas tremendas para todos. ¿Y sabe lo que pasa aquí? Hermano, el mismo, mire, ponga atención a esto, ponga atención a esto. ¿Dónde se quería morir Elías? ¿Dónde se quería morir Elías? Debajo de un enebro. ¿Qué hubiera pasado con él ahí? Se le hubiesen comido las aves y sus huesos secados en el desierto. Pero mire lo que tenía Dios para él. Dice que van caminando y de repente viene un carro de fuego y los separa a los dos. Y los separa un carro de fuego. Y un torbellino, hermano, levanta a Elías. Y un torbellino levanta a Elías. Y viene abajo Eliseo.
¡Wow! ¡Padre mío! ¡Padre mío! Lo miraba como se elevaba. Pero él quería algo. Y lo miraba como se elevaba, pero quería algo. ¿Y sabe lo que hizo Elías? Le soltó el manto. Le soltó el manto, hermano. Porque Eliseo, ¿qué había pedido? Doble porción de su espíritu. ¿Y qué recibió? Doble porción de su espíritu. Usted sabía que Eliseo, a través de él, Dios hizo milagros que no hizo con Elías. Por ejemplo, están los huesos de Eliseo sepultados, hermano, y pasan unas bandas de guerra y muere uno y lo tiran a la sepultura, hermano, y apenas tocó los huesos, ¡ah!, salió arrancando el muerto. Tocó los huesos de Eliseo que estaban ahí y cobró vida. Dios tiene cosas grandes para usted. Dios tiene cosas grandes para usted. Dios tiene cosas mucho más grandes para mí todavía. Estamos iniciando el último mes del año. Mire hacia atrás. ¿Qué le pidió a Dios cuando comenzó el año? ¿Cuál fue su propósito cuando comenzó el año? ¿Cuáles fueron sus desafíos? ¿Cuáles fueron sus sueños cuando comenzó el año? Estamos casi concluyendo. ¿Cómo está hoy? Hoy, si usted tiene un balance de aquello, ¿cómo está? ¿Ha avanzado, se estancó o ha retrocedido? Pero ¿sabe lo grande de esto? Que Dios es Dios de oportunidades. Que Dios es Dios de oportunidades. Y si usted se hubiese quedado dormido, ¿sabes qué está haciendo el ángel de Jehová en este minuto? ¡Levántate! ¡Come y bebe! ¡Come y bebe! ¡Come y bebe! Porque grandes cosas tengo para ti. Grandes cosas tengo para ti. Hermano, puede ser que este año no haya sido bueno. Puede ser que este año le trajo 1000 problemas. Puede ser que este año fue un año terrible para usted. Pero ¿cómo lo está terminando? Gloria a Dios, ¿cómo lo está terminando? Hermano, a Dios le basta solo un segundo para cambiar todo. Para cambiar todo una realidad. Para cambiar una realidad. Pero ¿sabe dónde está el secreto? El secreto está en esto. Cuando usted venga a la casa del Señor, dedíquese a 2 cosas. A comer y a beber. Dedíquese solo a eso. A comer y a beber. Porque eso es lo que fortalece. Eso es lo que fortalece. Los detalles, hermano querido, no sirven para nada. Siento igual que cuando usted le invitan a una cena y se siente ese salmante que pusieron. Mire, el salero está cochino. La panera, le he puesto una servilletita. Y miren el plato que sirvieron. Al final no disfrutan la comida porque no le gustó ni el mantel, ni la servilleta, ni la panera, ni el salero. Hermano, a veces venimos a la iglesia y nos vamos tal como vinimos. ¿Sabe por qué? Porque no me gustó el devocional, no me gustó la música, no me gustó la palabra, no me gustó el pastor, no me gustó esto, no me gustó lo otro. Y me voy tal como vine, tal como vine. Y ese día no volverá. Y ese día no volverá. Ese día no volverá. Hermano, la iglesia perfecta no existe. ¿Lo sabía? La iglesia perfecta no existe. El pastor perfecto tampoco existe. Tampoco. El único perfecto es Dios. El único perfecto es Dios. Y la única manera de que yo pueda ser bendecido donde vaya es que vaya a eso, a comer y a beber, porque necesito fortalecerme. Todas las demás cosas dañan. Todo lo demás puede ser dañino al organismo espiritual y físico. ¿Cuántos vinieron hoy a la iglesia? A comer y a beber. ¿Cuántos vinieron hoy a la iglesia? A comer y a beber. Levanten la mano. Ay, no la levanten todavía. Los que vinieron a comer de Dios hoy día. Levanten la mano. De verdad. De verdad vino a eso. Entonces abra la boca y coma. Coma, coma, coma. Coma. Dios está derramando comida que le fortalecerá. Tal vez no caminará 40 días y 40 noches, puede caminar 40 años más todavía con la comida que le dé hoy el Señor. Dios puede darle hasta 40 años más si quiere con la comida que le está dando en este minuto. Hermano, la única manera de entender que Dios es real es caminar con Él. Pero no entre las multitudes, sino en la intimidad. En la intimidad. En la intimidad se ganan las más grandes batallas. En la intimidad se obtienen las más grandes victorias. Yo le decía a los hermanos antes de entrar a la reunión, a mi hermano Miguel y mi hermana Sandra, les decía, ¿sabe qué? Hoy soy feliz, porque no estoy preocupado cuánta gente va a venir.
Estoy preocupado de que Dios haga su voluntad. Y mire cómo está la iglesia. Mire cómo está la iglesia. Mire para el lado cómo está la iglesia. Cuando uno aprende a descansar en Dios, cuando uno comienza a dejar las cosas en las manos de Dios, uno no se hace problemas. Yo me hacía problemas por todo. Me hacía problemas por el que no venía. Me hacía problemas por el que no ponía atención. Me hacía problemas por el mañoso, por esto y el otro. Un día le dije, Señor, ¿y qué tengo que hacerme problemas yo si al final el problema lo van a tener con usted, no conmigo? Amén. Y comencé a descansar y a descansar y a descansar en Dios. Y he visto esta bendición. Y esta casa se llenará. Se llenará. Se llenará. Se llenará. Se llenará. Se llenará, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios trae huesos que están separados de su hueso. Y los traerá para que se junten con su hueso. Porque Dios formará un tremendo ejército. Yo lo creo y así lo declaro. Y así lo declaro. Y Dios restaurará altares. Restaurará el altar de su corazón. Restaurará el altar de su familia. ¿Se acuerda el miércoles? El tema del altar familiar. Qué importante. Dios restaurará ese altar, el altar de la casa, el altar familiar. Porque muchas de las cosas que nos están ocurriendo con los hijos tienen que ver por el deterioro del altar de nuestra casa. Lo decíamos claramente, hermano, y no tengo pelos en la lengua para decirlo de nuevo. Así como el colegio no forma personas, la iglesia no fabrica cristianos tampoco. No fabrica cristianos la iglesia. La iglesia es para venir a reconocer a Cristo, a buscar a Cristo, y es la palabra la que forma a las personas. La palabra de Dios va formando al cristiano. El que toma la palabra, la guarda, la obedece y la pone por obra, ese crecerá, ese será grande, ese traerá fruto y dará fruto. Follaje da cualquier árbol, pero frutos dan solamente los seleccionados. ¿Qué prefiere ser? ¿Un árbol con harto follaje o un árbol con fruto? Pues lo que vendrá a buscar el labrador son frutos, no hojas.